Y vamos a continuar con el segundo video de los casos que nos quedaron por resolver en el problema de transporte. Entonces, este es el problema original que teníamos y que ya habíamos resuelto. Vamos a hacer una copia idéntica a lo que ya teníamos anteriormente. Entonces, la siguiente problema en particular que se podría mostrar en el problema de transporte sería capacidades de ruta o mínimo de ruta. Entonces, si ustedes van a restringir la cantidad que va a pasar por cada nodo, pues simplemente lo que hay que hacer es anexar esa restricción tal cual como se debe de considerar. Ok, vamos a por acá. Pues abajito y ahorita corregimos. Entonces, tenemos aquí el problema que ya habíamos resuelto. Vamos a moverlo un poquito hacia abajo. Ahí está. Podemos checar aquí cada una de las que están cumpliendo todas las restricciones. Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una capacidad de ruta? Es decir, por X o Y razón, yo debería, a través de algún arco, pasar, digamos que por conveniencia de costos o por cualquier cosa, yo necesariamente tengo que mandar cierta cantidad de artículos, por ejemplo, de Bedford a Chicago, ¿no? Entonces, si ese fuera el caso, pues, ¿cuánto pasa de Bedford a Chicago? Sería del nodo 2 al nodo 2. Entonces, en este caso está pasando, para el problema original, sin restricciones con respecto a las capacidades de ruta, pues sería de 2500, pero pensemos que necesariamente, digamos, por las dimensiones del transporte o por las características de contratos, etcétera, pues yo al menos tengo que pasar 2700 unidades de Bedford a Chicago. ¿Ok? Entonces, ahorita en el problema original eran 2500, pero si yo necesariamente tuviera que pasar 2500 unidades, entonces pues aquí lo consideraría, ¿no? De Bedford a Chicago está acá. Entonces significaría que X22 tendría que ser mayor o igual a 2700 unidades. El problema original pues está mandando 2500. Pero vuelvo a repetir, por alguna característica, pues yo estoy diciendo que deben de pasar necesariamente 2700, aunque lo óptimo son 2500. ¿Sale? Entonces, de esta manera, pues simplemente anexando las restricciones, pues lo podemos considerar en el problema. ¿Ok? Fuera ese el caso, pues ya lo tenemos. Recuerden que la solución original es de 2500. Voy a copiarlo aquí. Vamos al valor. Y vamos a hacer que se cumpla esta desigualdad. Para tal caso, entonces, aquí también me faltaría poner la desigualdad mayor o igual a esta cantidad, ¿sale? Y aquí sería la siguiente restricción, ¿no? Podemos ver que sería la solución multiplicada por la siguiente restricción, tiene que ser mayor o igual que 2700. Entonces lo único que necesitamos es ir a solver. El objetivo cambió, no, porque sigue siendo minimizar. Todas estas restricciones ya las teníamos, solamente faltaría agregar la que acabamos de considerar. Sería esta. ¿Ok?
Entonces le vamos a dar aceptar y le damos resolver. ¿Sí? Entonces sí ya nos está respetando los 2700 que teníamos, que le estamos asignando automáticamente. Debo repetir, de la ruta de Bedford a Chicago. ¿Sale? En este caso fue vuelvo a repetir, tenía 2500 originalmente, pero nosotros le impusimos que fuera 2700, simplemente anexando que X22, que va de Bedford a Chicago, fuera mayor o igual que 700, de 2700, y lo está cumpliendo. ¿Sale? Le pude haber puesto también un igual, o sea, digo, si es exactamente lo mismo, en este caso estoy suponiendo que al menos debe de ser 2700. ¿Sale? Y así, por ejemplo, ¿por qué ruta estamos pasando más, en este caso, por ejemplo, de X11 es donde se están pasando 3700 unidades producidas, es decir, de Cleveland a Boston. Nosotros podríamos decir que, bueno, pues eso excede la capacidad del transporte que estamos rentando, o el propio transporte que tenemos pues no nos permite pasar todo esto, ¿no? Entonces podríamos decir, entonces vamos a restringirlo. La capacidad de transporte de Cleveland a Boston, que sería esto que está haciendo ahorita en 3700 unidades, pues podríamos decir que solamente soporta, a lo mucho, soporta 3500 unidades. O sea, estamos por encima en 200 unidades. Entonces anexo nuevamente la restricción. ¿Sale? Entonces la primera restricción fue de capacidad de ruta y ahorita es de ruta mínima, ¿no? Al menos, o sea, lo mínimo que podemos pasar son 3500, porque esa es la capacidad del transporte que tenemos. Entonces hay que actualizar esto, sería menor o igual que lo que tenemos aquí. Y bueno, aquí lo volvemos a recorrer. Y pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso nuevamente en Solver. Podemos checar, tengo todas las restricciones, es el mínimo, es exactamente lo mismo. Aquí el único detalle que me faltaría agregar una restricción sería que esto es menor o igual a los 3500. Vamos a dar a aceptar, vamos a resolver y pues ya tenemos la solución. Ya no estamos enviando los 3700 que originalmente se estaban enviando, ya solamente se están enviando 3500 unidades de Cleveland a Boston, ¿no? Y al menos se están enviando, aquí eran 2500 unidades que estaban enviando de Bedford a Chicago, en este caso al menos tenemos que enviar 2700 unidades. Entonces de esa manera, si ustedes tuvieran limitaciones con respecto a las capacidades de cada uno de los arcos de esta red de transporte, pues los pueden anexar de manera muy sencilla, como lo acabamos de demostrar en este momento, ¿no? Simplemente anexando esas capacidades como nuevas restricciones. ¿Ok? Vamos a ver el otro problema, que son rutas inaceptables. Entonces vamos a copiar el problema original. Tengo aquí una copia. Esto es lo que teníamos originalmente y vamos a ver qué pasa con rutas inaceptables. Es decir, que yo no puedo enviar, pues digamos, de Cleveland a Boston, yo no puedo enviar ninguna unidad. O sea, aquí estoy enviando 3500 unidades. Pues realmente lo puedo hacer de muchas maneras, ¿no? Podría yo tener todo esto y decir aquí, ponerle un 1, puros ceros, y decirle que esa variable tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Sale? También podría decir, esa sería una forma de hacerlo, ¿no? La otra forma de hacerlo podría ser que
yo quitara o borrara ¿cómo se llama? Este arco. ¿Cómo lo puedo quitar? Pues haciendo ceros aquí. Recuerden que este 1 es la restricción de que la suma de todo lo que sale de Cleveland es menor o igual a su capacidad de producción, que en este caso son los 5000, ¿no? Ahí está. Entonces quitaría aquí este 1, lo pasaría a 0, es decir, no tenemos que enviar nada, o todo lo que se produce en Cleveland, pues no se está enviando nada a Boston. Y aquí tendría que poner 0. Y también aquí, ¿por qué? Porque esto es con respecto a lo que recibe Boston. Boston recibe 6000 unidades, entonces le podría yo decir aquí que realmente Boston no está recibiendo nada de Cleveland. ¿Vale? O como yo les comentaba, aquí puedo poner un 1 puro 0 y hacer que x11 sea igual a ¿cuánto? A 0 en las restricciones. Pues vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿no? Entonces aquí es 0. Aquí vuelvo a repetir, estoy tratando de hacer que las... Vamos a poner un poquito más abajito aquí. Le voy a decir al programa que simplemente el x11 es igual a 0. Le pongo un 0 aquí. ¿Okay? Tengo que añadir esta restricción. ¿Sale? Entonces, para añadir la restricción, pues solamente aquí. Y aquí es igual a 0. ¿Sí? O sea, sí va a haber o sea, sí hay una relación, sí produce, pero voy a enviar allá, pero le estoy imponiendo que va a ser igual a 0. De antemano le estoy diciendo, a priori le estoy diciendo que va a ser igual a 0. ¿Sale? Entonces no va a enviar nada de aquí para allá, porque es una ruta inaceptable. ¿Ok? Entonces, vamos a checar cómo está la situación. Ya está todo bien, entonces nos vamos a Solver. Vamos a agregar solamente la restricción que acabamos de considerar. Y pues eso debería de ser todo. Una solución. Y podemos ver cómo ya no está considerando la ruta del X11. De hecho, esta es por la ruta que enviaba más, pero ya no la está considerando. Simplemente al decirle que x11 es igual a 0. Podemos hacer eso. Esta sería una forma de resolverlo. O, bueno, también se me hace una forma un poquito como que más tediosa. Lo voy a quitar. O sea, vamos a regresar al problema original que teníamos nosotros. Ok. Entonces vamos a quitar la restricción que habíamos puesto. Esta es la que habíamos puesto, ya la quité, ya no existe ahí, le voy a dar a resolver. Y pues ya se quedó de manera, así está como lo teníamos originalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer que una ruta inaceptable no la considere? Bueno, pues diciendo que esa ruta o es el valor de transporte de las cantidades que se van a transportar en esa ruta sea igual a 0, como lo hice hace un momento, ¿no? Otra forma de hacerlo, pues simplemente es considerar que no existe relación entre esos nodos. O sea, es decir, todo lo que se produce en Cleveland está considerando la ruta del 1 a Boston, de Cleveland a Chicago, de Cleveland al San Luis, de Cleveland a Lexington. Entonces le voy a decir que de Cleveland a Boston, pues no puedo enviar nada. ¿Sale? Y también le voy a decir, esto que está aquí es lo que corresponde a lo que recibe Boston, porque eso es menor o igual a ¿cuánto? Perdón, es igual a 6000, que es lo que recibe. Entonces también le voy a decir que lo que recibe Boston, pues recibe de Bedford y de York, pero no recibe nada de Cleveland. Entonces aquí le voy a poner un 0.
¿Sale? Entonces prácticamente estoy diciendo, Cleveland produce, pero puede enviar a Chicago, a San Luis y a Lexington. No puede enviar a Boston. Boston recibe, pero Boston puede recibir de Bedford, perdón, que sería acá. Boston recibe, pero no puede recibir de Cleveland, pero puede recibir de quién? De Bedford. Aquí está, de Bedford y de York. ¿Ok? Pero no puede recibir de quién? De Cleveland. ¿Sale? Entonces, eso sería, digamos que estamos desapareciendo esta ruta. ¿Sale? Entonces, como ya no tenemos, como ya no existen en las desigualdades que podemos recibir, o sea, los costos ya no importan porque no lo va a considerar. Vamos a darle acá datos y vamos a resolverlo. Entonces aquí no modifiqué nada, era el problema original y podemos ver que pues como no reciben y no aceptan, ahora sí, no envía Cleveland a Boston y Boston no recibe de Cleveland, entonces prácticamente le asigna un 0. ¿Sale? Y aquí no importó que hubiéramos, aquí lo podemos quitar, poner en 0 si quieren también el costo, pero no está influyendo el solver y no va a cambiar absolutamente nada. La solución sigue siendo la misma. En términos prácticos, si ustedes ven que cualquier ruta que sea inaceptable, pues lo único que podemos hacer es de esa ruta, ¿no? En este caso X11 es lo que se está transportando de Cleveland a Boston, pues si quieren, por decirlo de alguna manera práctica, ponerle en puros ceros. Por ejemplo, si yo dijera que no quiero que se transporte vamos a ver, del 2 al 4, que sería de Bedford a Lexington, ahorita en el problema se están transportando 500 unidades. Si yo quisiera que no se transporte nada, porque es una ruta inaceptable, pues le ponemos a toda la columna 0. De manera práctica podríamos decir que eso es lo que hay que hacer. Vamos a datos. No tengo que considerar otra cosa, porque las desigualdades y el problema sigue siendo el mismo. Y ya no está mandando nada de Bedford a Lexington. ¿Por qué? Porque estamos considerando que es una ruta inaceptable. ¿Sale? Y entonces de esa manera sencilla podemos tratar la parte cuando tenemos capacidades de ruta, ¿no? Cuando podemos decir que cierta, en este caso dijimos que de Bedford a Chicago se tendrían que cumplir cierta cantidad, que son 2.700, nada más anexando esa restricción, ¿no? Nada más anexamos las restricciones. O cuando hay rutas inaceptables, es simplemente en la ruta donde no puede pasar nada le ponemos puros ceros. Y ya. Con eso terminamos las otras dos características o problemas particulares del problema de transportes, valga la redundancia. ¿Ok? Bueno, pues gracias por sus atenciones.